¿Alguna vez os habéis parado a pensar cómo es posible, cómo podemos crear una imagen súper detallada del interior de un cuerpo usando solo sonido? Parece cosa de magia, ¿verdad? Pues no, es pura física. Y hoy vamos a meternos de lleno en la física que se esconde detrás del ultrasonido, que para el diagnóstico veterinario, es una herramienta absolutamente clave. Vamos al lío. Para entender esto, lo mejor es empezar por la naturaleza, que es muy sabia. A ver cómo lo hace un murciélago para moverse con esa precisión, que es increíble. En la oscuridad más absoluta no ve nada, pero no se choca. El murciélago, sin duda, es el ejemplo perfecto para empezar a desvelar este misterio. Pues la respuesta está en un superpoder, pero uno físico totalmente real, la ecolocalización. Es fascinante. Lo que hacen es emitir sonidos y luego se quedan escuchando los ecos que vuelven. Con esa información, su cerebro construye un mapa mental de todo lo que tienen alrededor. Y ojo, porque este principio que la naturaleza ha perfeccionado durante millones de años es exactamente la base de la tecnología que vamos a ver hoy. Ver con sonido. Quedaos con esa idea porque es justo el concepto que vamos a desgranar. Vamos a ver cómo ese superpoder tan natural se ha copiado, por así decirlo, para crear una de las herramientas de diagnóstico por imagen más potentes que tenemos hoy en día. Vale, pero entonces, ¿qué es el sonido en realidad? Porque, como decíamos, de mágico no tiene nada, es física pura y dura. Imaginaos que es como una ola, pero en vez de en el agua, es una ola de presión que viaja a través de un medio, ya sea aire, agua o tejido corporal. Es como una fila de fichas de dominó. Una partícula vibra y le da un empujoncito a la de al lado, y está la siguiente, y así se va pasando la energía. Ojo, la energía, no la materia. Las partículas apenas se mueven de su sitio. Y esto es súper importante, porque significa que sin un medio, en el vacío, el sonido, pues simplemente no existe. Muy bien, pero para pasar de un simple sonido a una imagen, hacen falta dos fenómenos físicos que son la clave de todo. Podríamos decir que son los dos secretos que hacen que un eco normal y corriente se transforme en información, y en información súper valiosa además. Y aquí los tenemos. Son dos fenómenos que, aunque parezcan opuestos, se necesitan el uno al otro. Por un lado está la reflexión. Es fácil, es el rebote. La onda de sonido choca contra algo, un órgano por ejemplo, y ¡pum!, rebota de vuelta a la fuente. Así es como recibimos la información, el eco que vuelve. Pero claro, para poder rebotar en algo que está dentro del cuerpo, primero tiene que llegar hasta allí. Y ahí entra la refracción, que es, digamos, el viaje de la onda. Es lo que le permite ir atravesando los distintos tejidos. Así que resumiendo, la refracción permite que la onda penetre, y la reflexión hace que la información vuelva. Ambas son absolutamente cruciales. Entonces, si juntamos todo esto, ¿cómo pasamos del murciélago a la máquina? Pues vamos a conectar directamente ese concepto tan natural con la tecnología que usamos en la clínica. Vamos a ver cómo hemos construido un dispositivo que en el fondo no hace más que imitar a la perfección lo que hace el murciélago. Y esta tabla lo deja clarísimo, es una pasada. Fijaos, el murciélago emite el sonido con sus cuerdas vocales, ¿no? Pues la máquina de ultrasonido lo hace con unos cristales muy especiales, los cristales piezoeléctricos. Luego, el murciélago escucha al eco con sus oídos. ¿Y la máquina? Pues con los mismos cristales, hacen de emisor y de receptor, es increíble. Y la parte final, el cerebro del murciélago interpreta toda esa información y crea su mapa mental. En nuestro caso tenemos un ordenador con un software potentísimo que hace exactamente eso, coge las señales y las convierte en la imagen que vemos en la pantalla. Es que es literalmente un murciélago de alta tecnología. Vale, pero hemos estado hablando de ultrasonido. ¿Qué significa exactamente ese ultra? Pues todo se resume en una palabra: frecuencia. El oído humano, más o menos, puede escuchar hasta unos 20.000 hercios. Cualquier sonido por encima de esa frecuencia ya es ultrasonido. Pero es que en medicina no nos quedamos ahí. ¿Qué va? Hablamos de frecuencias por encima de 1.000.000 de hercios, o sea, 1 megahercio. Y uno podría pensar, ¿para qué tan alta? Pues muy sencillo. A mayor frecuencia, la longitud de la onda de sonido es más pequeña, más cortita. Y para poder ver con detalle estructuras súper pequeñas dentro del cuerpo, necesitas una onda igual de pequeña, que pueda colarse y definirlas bien. Y aquí llegamos a un punto que es la madre del cordero en la práctica diaria. Hay que tomar una decisión, un equilibrio constante. Fijaos, si usas una frecuencia muy alta, tienes una onda muy corta y, por tanto, consigues una resolución de imagen brutal. Ves los detalles con una nitidez increíble. El problema, que no llega muy lejos, tiene poca penetración, así que solo sirve para estructuras superficiales. Por otro lado, si usas una frecuencia más baja, la onda es más larga, pierdes detalle, la imagen no es tan nítida, pero a cambio ganas en penetración, puedes ver órganos mucho más profundos. Así que saber qué sonda y qué frecuencia elegir para cada caso, es una de las decisiones clínicas más importantes. Bueno, ya sabemos cómo la máquina envía y recibe los ecos, pero ahora viene el paso final, el momento de la verdad. ¿Cómo se convierte toda esa información en la imagen que vemos en el monitor?
Vamos a ver ese viaje, del eco al píxel. El proceso se puede resumir en 5 pasos muy lógicos. Primero, el transductor lanza un pulso de ultrasonido hacia el cuerpo. ¡Pum! Segundo, ese pulso viaja por los tejidos, los atraviesa, eso es la refracción, y va rebotando en las diferentes estructuras que encuentra, la reflexión. Tercero, el mismo transductor que emitió el pulso ahora se pone a escuchar y detecta todos los ecos que vuelven. Cuarto, el procesamiento, y aquí es donde está la magia de verdad. El ordenador hace 2 cálculos a una velocidad de vértigo, mide cuánto tiempo ha tardado en volver cada eco y con eso sabe a qué profundidad está la estructura. Y también mide la fuerza, la amplitud de ese eco y con eso sabe cómo de denso es el tejido. Y por último, el quinto paso, la visualización. El software coge todos esos millones de datos de tiempo y fuerza y los traduce en esa imagen en escala de grises que nosotros podemos interpretar. Y al final, todo este rollo de física, ¿para qué? Pues para lo más importante de todo, para que al entender cómo funciona, podamos hacer un diagnóstico mucho mejor. ¿Os acordáis que hemos hablado de la fuerza del eco que vuelve, verdad? Pues en la clínica a eso le ponemos un nombre técnico, ecogenicidad. No es más que eso. La ecogenicidad es la capacidad que tiene un tejido para reflejar las ondas de sonido. Es, por así decirlo, la palabra clave en el idioma de la ecografía. Y aquí tenéis la chuleta definitiva para empezar a interpretar las imágenes. Es un código de colores muy sencillo. Si algo es muy denso, como el hueso, refleja muchísimos ecos. El eco que vuelve es súper fuerte. En la pantalla eso se traduce en un blanco brillante. A eso lo llamamos hiperecoico. Luego tenemos los tejidos blandos, que devuelven un eco más débil, pues eso se ve en diferentes tonos de gris, y lo llamamos hipoecoico. Y por último, ¿qué pasa con los líquidos, como la orina y la vejiga? Pues que el sonido los atraviesa como si nada, no rebotan, no hay eco. Y si no hay eco, en la pantalla se ve negro puro. A eso lo llamamos anecoico. Dominar estos 3 términos, hiperecoico, hipoecoico y anecoico, es sencillamente fundamental para leer cualquier ecografía. Así que, después de todo este viaje, desde el superpoder de un murciélago hasta entender por qué el hueso es blanco y el líquido es negro, la pregunta que queda en el aire es, ¿ahora, al ver una ecografía, cambia en algo la forma de mirarla?